Bien, ahí estamos en vivo en Facebook. Eh, Estamos hoy en este nuevo webinar de DemoAmLab presentando nuestro informe más reciente del Observatorio Legislativo de Cuba, en el cual hemos realizado un análisis del anteproyecto del Código Penal que se está presentando en Cuba y que va a ser posiblemente y casi seguramente aprobado por la Asamblea Nacional en abril. Estamos hoy compartiendo aquí este webinar con Joana Silano y con Carlos Hernández. Joana, parte del equipo de DemoAmLab, también parte de la redacción de este informe, nos va a comentar sobre las particularidades del Código Penal, las condiciones en las que se va a aprobar, cuáles son los riesgos por ahí para la ciudadanía cubana y también en cuál situación nos encontramos en la situación en la que se aprueba este código. Y Carlos nos va a hacer una visión más general, quizás desde el derecho penal, que es su especialidad. Ahora paso a darle la palabra a Joana. Joana es cofundadora de GAPAC, es también parte del equipo de MOAMLAT y está haciendo sus estudios postdoctorales en la UNAM. Así que muchas gracias, Joana, por tu tiempo y por estar una vez más con nosotros. Te paso la palabra para tu intervención. Hola Valentina, muchísimas gracias. Te saludo también con mucho gusto, Carlos, y los saludo a todas y a todos los que nos acompañan, ya sea acá en el Zoom o vía la transmisión en Facebook. Como les contaba Valentina, hoy estamos presentando públicamente, aunque ya lleva en redes algunas semanas, el informe del Observatorio Legislativo de Cuba del mes correspondiente al mes de febrero. El observatorio es un proyecto de DemoAmLab que busca, por un lado, monitorear la implementación del calendario legislativo que surgió después de la modificación de la Constitución, de la reforma constitucional de 2019 en Cuba, y que propuso cambios importantes en el ordenamiento legal cubano. Y en segundo lugar tiene el objetivo de analizar con perspectiva comparada algunas de las principales normas contenidas en este calendario legislativo. Este es el caso que nos ocupa en el mes de febrero. En el mes de febrero analizamos el anteproyecto de ley de Código Penal presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y que debe votarse en la sesión ordinaria de la Asamblea a desarrollarse en el mes de abril, casi seguramente de manera unánime. Para los que siguen el tema Cuba conocen un poco el funcionamiento del Parlamento cubano. Algo que marca la presentación de este código, de este anteproyecto del Código Penal y que debemos comentar, es justamente la celebración también en este momento de la consulta popular para la aprobación, para la modificación, aprobación y discusión del Código de las Familias, que debe culminar el 30 de abril. Entonces ese es un primer elemento a destacar y que recogemos en el informe, mientras que al Código de la Familia se le ha dado una publicidad y ha habido un correlato en mesas de discusión, artículos de opinión, análisis desde los medios oficiales, desde la prensa oficial y desde los académicos, incluso desde los políticos. En el caso del Código Penal, este pasa prácticamente en la clandestinidad y la total opacidad. No se han hecho prácticamente ningún pronunciamiento público respecto a los contenidos de este Código Penal, salvo su publicación en las páginas del Tribunal Supremo Popular y de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entonces hay que destacar que la principal discusión sobre los contenidos de este Código Penal se ha dado desde la sociedad civil, desde la preocupación sobre todo de activistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos cubanos, sobre los contenidos y las regulaciones que marca el anteproyecto del Código Penal. Yo no me voy a extender mucho porque el objetivo de esta presentación es que revisen el documento que está disponible en la página web de DemoAmLab y que está también disponible a través de nuestras redes sociales, pero sí me gustaría destacar algunos puntos importantes del informe. En primer lugar, que es el anteproyecto de Código Penal que se presenta responde indiscutiblemente a las condiciones actuales de activismo y articulación de la sociedad civil cubana, ya sea
a nivel físico, como lo fueron las protestas de julio del año pasado y los 2 últimos años, el incremento constante de la protesta social en los 2 últimos años, y también en el plano digital. O sea, es un código que responde justamente a las capacidades de articulación y protesta que ha demostrado la sociedad civil cubana. En ese sentido, hay una criminalización importante del activismo. El código introduce figuras delictivas que tratan de acotar a tipos penales extremadamente vagos y ambiguos, actividades que serían totalmente legales en muchos países del mundo. Es un régimen democrático, ¿no? Asociarse para intentar cambiar una ley, asociarse para tratar de construir una alternativa política, asociarse para protestar de manera pacífica y ocupar el espacio público, e incluso va mucho más allá porque intenta regular las capacidades de expresión en el mundo digital, dando cuenta de esa preocupación del régimen con las articulaciones crecientes y la penetración del Internet, los medios y las redes sociales en la isla, que ha crecido a partir de la apertura del Internet en 2018, y también de la credibilidad y seriedad y profesionalidad que han ganado los medios independientes de la prensa cubana, que son hoy en día una fuente importante de difusión de lo que pasa en la isla. El código, el anteproyecto de código repite estos criterios de tipos penales vagos y difusos que permiten una interpretación totalmente arbitraria desde el poder, y también repite la incorporación de tipos penales que han sido muy cuestionados en la región, y seguramente Carlos en su intervención ahondará en ello, porque son delitos que se permiten su utilización con fines políticos para criminalizar a disidencias y opositores políticos, no protegen bienes jurídicos concretos, se vuelve a apelar a esta idea general del orden público por encima de la realización de derechos y lo cuestionable que significa, y lo que hemos cuestionado en la región, la idea de defender al orden público frente a la realización de los derechos concretos de la ciudadanía. Preocupa principalmente para los activistas, para el activismo, porque recoge la tipificación delictiva de figuras que hasta ahora el régimen no había podido utilizar con las características que tenía el Código Penal actual, como el famoso delito de mercenarismo, ¿no? Entender como mercenarismo el recibir cualquier tipo de fondos de cualquier tipo de origen para realizar casi cualquier actividad, siempre que atente contra el orden público, el orden constitucional, y que permite efectivamente, llevado a extremos, criminalizar a alguien por recibir una recarga telefónica y postear cierta noticia o transmitir en una directa una protesta social, ¿no? Llegado a esos extremos. También tipifica la posibilidad de criminalizar, de encarcerar a aquellas personas que asuman liderazgos en organizaciones de la sociedad civil, directores de organizaciones de la sociedad civil independiente, organizaciones no reconocidas, que teniendo en cuenta el campo asociativo cubano y la forma en que funciona la ley de asociaciones, pues casi todas las organizaciones de la sociedad civil independiente hoy se encuentran en el marco de la alegalidad o directamente en la ilegalidad debido a las propias restricciones que presenta el régimen. Hay algunos temas también importantes que no escapan al ojo del informe y que tienen que ver con el entorno general, el entorno sociopolítico en que ocurre, en que se presenta este Código Penal, y la imposibilidad de realizar acciones de defensa desde las violaciones constitucionales que puedan implicar este Código Penal, ¿no? La inexistencia y las condiciones de posibilidad de la propia sociedad civil. Entonces, el factor inhibitorio, el factor represivo, el factor limitativo de cualquier posibilidad de expresión y de canalización de las disidencias está presente en este código. Tenemos que reconocer, también para ir cerrando mi parte, que se recogen algunas demandas de también académicos y organizaciones de sociedad civil relacionadas, por ejemplo, con el enfoque de género y las violencias machistas. Comparado con el código actual hay algunos avances rescatables, aunque lejos aún de una visión de integralidad. El código mantiene y de alguna manera enfoca la pena de muerte sobre los delitos contra la seguridad del Estado,
también que son delitos marcados mucho por este interés público y con una marcada orientación política. Esto es interesante porque en términos de estándares internacionales hay cada vez más acuerdos respecto a la eliminación de la pena de muerte de los códigos penales. Hay que decir que en este sentido Cuba es consecuente, se ha abstenido de pronunciamientos internacionales que abogan por una moratoria general y una eliminación de esta sanción. Se esperaría de un nuevo código penal que incluyera esta visión progresista de derechos, pero no, en este caso se sacan del catálogo de delitos de la pena de muerte algunos delitos del fuero común o de orden común, pero sí permanecen los delitos contra la seguridad del Estado, y hay incluso un aumento del número de los tipos penales a los que les son aplicables la medida de pena de muerte. Yo lo dejaría hasta acá con la invitación justamente de leer el texto, de leer el texto del informe y sobre todo de estar enterados y tratar de estar pendientes de campañas y discusiones que estamos teniendo desde la sociedad civil cubana, que están teniendo las organizaciones y los activistas dentro de Cuba sobre los riesgos para su existencia de este código y de las sesiones y la aprobación que, como adelantaba Valentina, probablemente veamos durante el mes de abril, y creo que le dejo la mesa justamente a Carlos para que continúe. Muchísimas gracias, Joana. Ha sido un repaso bastante completo de lo que hemos trabajado en el informe, y también me gustaría como destacar esta cuestión y que lo incluimos también en el informe, de que hablamos de la casi aprobación ya implícita, dadas las condiciones en las que se desarrolla el sistema político cubano, digamos, en las que no hay prácticamente ningún tipo de debate dentro de la Asamblea Nacional, no hay ningún tipo de oposición a los artículos o al proyecto en general del Código Penal y en general de las leyes que se presentan y se tratan dentro del recinto de la Asamblea Nacional. Entonces, eso también como para ponerlo como punto desde el cual analizamos desde el Observatorio Legislativo de Cuba. Así que ahora le paso la palabra a Carlos Hernández. Carlos es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesor universitario, columnista de opinión y consejero electoral suplente del INE en México. Así como Joana, ambos tienen amplias trayectorias que no puedo leer en un pequeño párrafo de presentación. Así que te agradezco a vos también, Carlos, por tu tiempo y por tu participación en este panel, y te paso la palabra para tu intervención. Sí, gracias, muy buen día, Valentina, Joana, un gusto como siempre, y pues bueno, también en un sentido de una intervención breve para darles oportunidad a la audiencia que lea el informe que se presenta, ¿no?, en este mes de febrero. Y bueno, ahorita, pues bueno, escuchando la brillante intervención de Joana, pues bueno, me viene a la mente que en cualquier sociedad que se discute un código penal, pues viene a colación, pues siempre recordar, ¿no?, que es la máxima expresión punitiva que puede tener un Estado en lo que se refiere a un ordenamiento jurídico. Entonces, en esa lógica, pues se pueden compartir ciertos paralelismos en la región, siempre que está a discusión esta facultad, ¿no?, de castigar, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Decimos pues que el Código Penal es trascendente porque refleja en sí misma la relación que hay entre el Estado y los gobernados. Es en sí misma una justificación del propio Estado, y pues eso nos hace reflexionar un poco acerca de qué es lo que justifica el Estado para poder castigar a una persona, para poder prohibir una conducta, para poder juzgar. Y no sé, me viene un poco a la mente el libro de Derecho y Razón del jurista italiano Luigi Ferrajoli, y creo que ayer que reflexionaba acerca de esta charla con aquí, pues bueno, básicamente nos lleva
entender un poco que pues un código es es una facultad que tiene un código punitivo es una facultad que tiene el Estado para poder juzgar, sancionar y prohibir ciertas conductas, ¿no? Eso nos llevará necesariamente a un choque entre dos cosmovisiones jurídico-punitivas de larga tradición, raigambre, en las sociedades, y pues tiene que ver básicamente con una cosmovisión, ¿no? Hay un famoso sustancialismo punitivo frente a un positivismo ético, ¿no? Dos grandes escuelas jurídicas punitivas que están en contradicción constante, ¿no? Me explico. Cuando hablamos de estas posturas, es importante entender que el derecho penal no es un código ético, ¿sí? No está buscando crear o imponer una moral privada a las personas, ¿no? Esto siempre se debe de tener en consistencia. ¿Qué es lo que justifica al Estado precisamente regular las conductas, ¿no? Repetimos, pues no es un sustancialismo en donde van valores metajurídicos, de política, donde se puede imponer eventualmente una moralidad. Tampoco hay que entender el otro extremo cuando se pervierte, donde se entiende al derecho mismo o al Estado mismo como un fin del propio Código Penal. Ese es un error que se cometió en el siglo XIX y que llevó a terribles consecuencias como el nacionalsocialismo, ¿no? Cuando precisamente lo que se buscaba, lo que se entendía es que el derecho y el propio Estado justifica la facultad de imponer sanciones, de prohibir, y no es eso. A final de cuentas, lo que busca un código penal debe ser proteger derechos fundamentales de ataques contra terceros, y es así, es un catálogo mínimo que busca básicamente eso, ¿no? Todo lo que no sea un valor fundamental recogido, positivizado en la Constitución, todo eso no debiera ser incluido en un código penal, ¿sí? Me explico, figuras como, no sé, ultrajes a la autoridad, pues no se encuentran, no se reflexionan como un valor fundamental para poder imponer el máximo poder represor del Estado, ¿no? Entonces, como entendamos la mirada a un código punitivo, si entendemos que el Estado es en sí un fin mismo, el derecho es en sí un fin mismo por tutelar, pues no, o sea, hay que entender que el Estado y el derecho tan solo son vehículos para proteger a garantías fundamentales, ¿sí? A libertades fundamentales. De lo contrario, nos estaríamos apartando y llegaríamos a conclusión precisamente de sancionar o inhibir cualquier conducta que atente contra el Estado, porque es el Estado el fin último. En consecuencia, pues no puede ser, porque eso nos llevaría también a reflexiones equivocadas, ¿no? Por el otro lado, pues también entender que la moral no puede, sin duda alguna, tampoco impregnar un código punitivo, porque eso nos llevaría también a reflexiones equivocadas, como entender a un derecho penal de autor, ¿no? O de un criminal nato, como una inminente consecuencia, ¿no? No, más bien es entender que si bien es cierto, hay justificación externa, que eso tiene que ver con la parte de la política criminal, y entender en este sentido que el derecho tiene que ser utilitario, el derecho penal tiene que tener un fin, una utilidad social. De ahí en fuera no se va justificando, ¿no? O sea, la conducta tiene que tener una justificación, la conducta prohibida, la pena impuesta,
Y generalmente se van desarrollando un montón de garantías en las constituciones que le den al ciudadano capacidad de poderse defender de este poder punitivo máximo, ¿sí? Y a través de esas garantías de orden penal o de orden procesal penal, el ciudadano puede enfrentarse precisamente a ese poder punitivo del Estado y eventualmente evitar lo que Ferrayol le llamaba como costes de la injusticia, ¿no? El coste de la injusticia no es otro más que procesar a una persona inocente, ¿sí? Privarla de su libertad mientras se juzga, ¿no? Para eso pues, se requiere lo que decía Joana, ¿no? Una garantía de legalidad constitucionalizada, ¿no? Para evitar que se den figuras de una taxatividad muy laxa, ¿no? O sea, realmente tiene que ser una conducta bien delimitada que permita al ciudadano saber el radio de prohibición y saber a qué sujetarse. Ahora, una taxatividad o un principio de legalidad estricta también lleva aparejada una ventaja. Esto implicaría que eventualmente la conducta puede ser objetivamente comprobable, empíricamente comprobable. En cambio, si hacemos una legalidad muy laxa, pues le da un árbitro judicial. El juez tendría un árbitro muy amplio y terminaría juzgando con valores ético-políticos. Es decir, el juez podría decir que está bien o que está mal. Ya cuando hablamos de ya categorías analíticas de un orden axiológico como verdadero, como bueno o malo, pues nos estamos completamente alejando del derecho y nos estamos incursionando en la moral, ¿no? Entonces, no es la idea. Debemos reconocer que un código penal moderno es ante todo el reflejo de un derecho penal de corte científico, empírico, ¿no? Capaz de corroborarse a través de técnicas de la criminología, ¿no? Básicamente, que no es mejor, que mejor garantía que una corroboración científica. Sería parte de las garantías mínimas de una persona que es sujetada en ese derecho a juzgar. Entonces decimos, tiene que haber una reflexión lógica interna dentro de cualquier código penal que se vaya a formular. Debe haber alguna limitación necesariamente en todo lo que es metajurídico, a todo lo que es político tiene que haber una limitación. Existen garantías normativas para limitar el poder del poder legislativo, sin duda alguna. Si tenemos un poder legislativo que puede prohibir, pues tenderemos necesariamente a crear códigos penales muy amplios, ¿sí? Y eso sería un derecho penal máximo, ¿no? Entonces, tenemos que tener una garantía normativa positivizada en la Constitución que limite el poder del legislativo a imponer prohibiciones o penas, ¿no? En ese sentido, pues la mejor garantía es constitucionalizar los derechos humanos. ¿Sí? De esa manera, existe también una fortaleza interna ya al momento de enjuiciar en el cómo juzgar, que prohíbe ciertas prácticas, ¿no? Porque si no constitucionalizamos ciertos valores fundamentales, ciertos derechos fundamentales, repito, o sea, se abre una discreción judicial y permitiría eventualmente al Estado llegar a través del legislativo a autorizar formas de enjuiciamiento que completamente no son compatibles, ¿no? Por ejemplo, la tortura o la confesión, ¿sí? Entonces, y precisamente, o sea, también escuchaba la tentación la tensión que existe con respecto a la libertad fundamental a la expresión, pues bueno, ha llevado a muchos países de la región a intentar criminalizar la libertad de expresión, sobre todo en redes sociales, ¿no? Es una constante que vemos aparejada ahorita
en la región. Sin embargo, reitero, si tenemos un ordenamiento jurídico en donde existen protecciones constitucionales, garantías constitucionales, permiten en alguna medida que la persona que es sujetada a un juicio tenga garantías de corte jurisdiccional, tenga garantías de corte procesal y tenga garantías de corte penal. Es decir, hay un principio de legalidad que ante todo es el que impera y el que reina en cualquier enjuiciamiento penal. Por eso es muy importante la discusión cuando se hace del código punitivo, pues necesariamente tiene que llamar la atención y la reflexión de la sociedad de nuevo en qué es lo que autoriza al Estado, ¿no? Sin llegar a una postura abolicionista de negar el derecho punitivo, ¿no? Del derecho penal, pero sí entender que en un derecho penal donde pugnamos por un modelo de justicia penal de corte garantista, pues lo idóneo es tener un derecho penal con un catálogo delictivo muy chico y prohibir una apertura porque pareciéramos que ya no estamos protegiendo garantías fundamentales, sino estamos protegiendo instituciones, ¿no? Y tampoco el derecho penal no es el vehículo para proteger la institucionalidad. No sé si es el tiempo, Joana, que... Bueno, bien, muchas gracias, Carlos. Muy valiosas tus reflexiones, más desde el punto técnico del derecho, y también mencionando varias de las cosas que se pueden relacionar con lo que hablaba Joana antes. A mí particularmente lo que más me llamaba la atención, y creo que estaba presente en varios de los reclamos del activismo independiente en Cuba, es esta cuestión de lo laxo que es en su redacción el Código Penal, y que permite justamente esto de legalizar la arbitrariedad en contra de la sociedad civil en general, básicamente. Justo hace unos días atrás, y también en las últimas semanas, se han ido conociendo penas para diferentes personas que han participado en marchas reclamándole al gobierno diferentes consignas, y entre ellas habían personas condenadas simplemente quizás por realizar una transmisión en vivo en redes sociales, en Facebook, por ejemplo. No sé si Joana quieres comentar algo más sobre tu exposición o sobre la de Carlos, y así también les voy pasando la palabra un minuto más a los dos. Gracias, Carlos, y gracias, Vale, también. Y pues también si hay alguna pregunta para los que están conectados, tanto vía redes sociales como acá en el Zoom, creo que es el momento. Sí, efectivamente, como decía Valentina, hay algunas conductas que ya el Código Civil, el Código Penal actual permitía criminalizar, y lo hemos visto en las últimas semanas a medida que han ido saliendo las sentencias de los alrededor de 1000 procesados por su participación en las protestas de julio del año pasado, las protestas del 11 y 12 de julio del 2021, y hemos podido ver qué catálogo de delitos se fueron aplicados, y es justamente esa arbitrariedad y laxitud con la que los jueces pudieron interpretar la comisión de estas conductas, como por ejemplo lo dijo una de las fiscales en Televisión Nacional, dijo que sí podía considerarse instigación a delinquir entonar la letra de una canción que está prohibida a nivel nacional, que no hay una ley que la prohíba, pero que está prohibida, ¿no? Porque es una canción contestataria, ¿no? Y en Televisión Nacional, una fiscal militar dijo que efectivamente que se podía entender que se cumplía el tipo penal de instigación a delinquir porque una persona fuera coreando en esa manifestación la canción, ¿no? A ese tipo de extremos ya permitía llegar el Código Penal actual, hay que decirlo de manera también concreta. Simplemente el Código Nuevo ahonda en este tipo de laxitud, incluye otras figuras que en el actual Código Penal no quedaban de manera tan clara, insisto, en el famoso artículo 143 referente al mercenarismo, ¿no? No era posible con el actual código tipificar el mercenarismo como el discurso político del régimen cubano entiende el mercenarismo, ¿no? Que es esta obtención de fondos para casi cualquier cosa, sin importar el origen de los fondos y sin delimitar qué tipo de actividades no pueden hacerse ni qué tipo de fondos están penalizados, ¿no?
que permitiría, como decía Valentina, incluso criminalizar en algún momento una remesa personal, si ligamos esa remesa personal a cierta actitud, o sin siquiera ligarla, ¿no? Porque no es necesario. O sea, la laxitud de redacción del artículo 143 permitiría en un extremo a los jueces hacer esa apreciación y permitirse decir que efectivamente se cumplen los elementos del tipo penal. Entonces sí es importante señalar que coloca más en el foco el activismo, porque justamente se hace eco de lo que ha sucedido con las protestas y la imposibilidad y cuestionamientos que se ha dado a la criminalización y judicialización de la protesta social que hemos vivido, particularmente a partir del 11 de julio del año pasado. Se han conocido los expedientes, la integración de los expedientes. Hay varios colectivos, entre ellos un colectivo llamado Justicia 11J, que ha estado junto a organizaciones como Cubalex, que tienen una amplia trayectoria en el análisis y acompañamiento y asesoría jurídica independiente en Cuba, o portales y como El Toque Jurídico, también un portal de divulgación jurídica, que han estado poniendo en el centro y visibilizando justamente esos marcos de arbitrariedad que permite una ley laxa, una ley utilizada efectivamente con fines políticos. Y hay que señalar, y con esto quiero terminar, que también esta reforma del Código Penal, o sea, este anteproyecto de Código Penal, se da junto a un proceso de reformas de los códigos procesales, y también se da en un contexto en que acaba de presentar, y lo estaremos tratando en las próximas ediciones del Observatorio Legislativo, una ley de amparo y defensa de las garantías constitucionales, que también deja mucho que desear justamente en delimitar esa capacidad, ese arbitrio de los jueces a la hora de defender los derechos humanos, las garantías y los derechos fundamentales de la ciudadanía. O sea, no puede verse tampoco sin ese contexto general la gravedad digamos, este nuevo anteproyecto, que yo coincido con Valentina. Yo creo que tiene un profundo objetivo inhibitorio de cualquier posibilidad de articulación y protesta de la ciudadanía. Bien, gracias, Joana. Y ahí también eso último que vos nos decías en esta intervención tiene que ver con lo que Carlos también mencionaba hacia el final de la suya, de esta cuestión de que el Código Penal terminaría protegiendo más a las instituciones que es su objetivo ideal, ¿no? Me parece que por ahí también va este análisis, y criminalizando incluso cuestiones como la libertad de expresión, que es algo que también mencionaba Carlos. No sé si quieres hacer vos, Carlos, alguna pequeña intervención en relación a lo último que ha dicho Joana, y también invito, si es que alguien de las personas que está conectadas aquí en Zoom o también por Facebook, que tenemos varios conectados, quieren hacer alguna pregunta, y si no, luego de la intervención de Carlos vamos cerrando. Sí, gracias. Sí, no, pues, muy ilustrador la intervención de la doctora Joana. Y en ese sentido, pues bueno, hace eco lo que se conoce como la paradoja hobbesiana, que por ahí señalaba Norberto Bobbio. Es decir, si hacemos una reminiscencia al postulado de John Locke, vemos que el Estado, en este Leviatán que postula Hobbes, Thomas Hobbes, es pues su finalidad es básicamente proteger a las personas, dado que pues existe un constante pugna y luchas y conflictos, ¿no?, entre ellos, ¿no? Esa es su finalidad. Precisamente por eso la renuncia de parte de las libertades. Entonces no se acepta la libertad absoluta, pero siempre cediendo esa parte en función a una armonía, ¿no?, a un orden armonioso. Entonces, bueno, pues la paradoja hobbesiana es cuando precisamente el Estado deja de garantizar esa protección de lesiones entre ellos, entre las propias personas, o de conflicto social, y se convierte en sí mismo para sí mismo es el fin último del Estado. Ahora al que hay que proteger es al Estado mismo. Entonces, de vehículo terminó siendo el fin, de medio termina siendo el fin.
Entonces, eso, de suyo, pues, es una contradicción, ¿no? Eso es lo que nos hace ver. Ahora bien, lo que decía Joana, pues sí, la laxitud, pues ahí está el problema, que entra en el ámbito del arbitrio del juez y termina juzgando con valores, ¿no? Eso es lo preocupante, porque precisamente la importancia de la garantía del principio de legalidad positivizada en la Constitución, ¿no? Como una forma como una herramienta que tiene el ciudadano para garantizar la no arbitrariedad judicial, ¿no? Ahora bien, también en ese sentido, me recordaba un poco el precedente del presidente colombiano Álvaro Uribe, cuando aludía a los mercenarios de la tinta, ¿no? Como él los calificaba, ¿no? Y bueno, ciertamente se han ido acuñando y desarrollando estándares internacionales en cuanto a no utilizar la vía punitiva, la máxima expresión de castigo del Estado, cuando se refiere a la libertad de expresión, ¿no? Que definitivamente, repito, en la región ha habido gobiernos que han encontrado, han chocado demasiado con este ejercicio. Este ejercicio que a final de cuentas también forma parte de un control al propio gobierno, forma parte de un control democrático, tiene que ver con la exigencia de cuentas y pues en una ponderación, pues entendemos que la libertad de expresión es básica, ¿no? Y el acceso a la información son fundamentales para que funcionen aceitadamente y correctamente las sociedades, ¿no? Y repito, vuelve a colación a mi mente la paradoja hobbesiana, ¿no? O sea, a final de cuentas, pareciera que el derecho se va a preocupar ahora por cuidar de la institucionalidad, el derecho criminal. Y no parece ser ahí, no parece ser, cuando menos a lo que a mí se refiere, en mi área de expertise, no parece ser el derecho penal el vehículo idóneo para proteger la institucionalidad. Gracias, Carlos. Ahí nos han llegado un par de preguntas por redes sociales. Tengo una más general, que quizás la pueden responder entre los dos o quien quiera, y después tengo otra más específica para Joana. La primera, que es más general, es ¿a dónde pueden acudir los ciudadanos para buscar garantías ante la ambigüedad o la laxitud de lo que establece la redacción como está ahora de este anteproyecto de Código Penal? No sé si alguno quiere quizás ahondar en esto. ¿Qué canal le queda a los ciudadanos ante esa ambigüedad que permite el mismo texto? Ahora mismo lo único que tenemos disponible es la discusión pública, la visibilidad pública y la exigencia pública que ya están haciendo los distintos activismos en Cuba respecto al Código Penal. Ya les había mencionado textos del toque jurídico, abogados como Eloy Viera, Larixa Diversen, Cubalex y otras iniciativas, Justicia 11J, Space, vía Twitter, pues sumarse, digamos, a ese cuestionamiento, a esa visibilización, a esa denuncia. Y de manera formal, ahora mismo lo que tenemos en la mano es un código que pone un correo electrónico de la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que normalmente la Asamblea pone a disposición de la ciudadanía para que la ciudadanía emita sus comentarios, sus recomendaciones, sus inquietudes respecto a las normas jurídicas que pretende aprobar. Ahora mismo estos son los únicos foros, a diferencia de lo que ha pasado con el Código de las Familias, que ha tenido un proceso general de debate, de consulta y de diálogo nacional a nivel oficial y a nivel sociedad civil. En este caso desde el régimen prácticamente no se ha dado publicidad ni a la existencia de estos mecanismos ni a la posibilidad de realizar ningún tipo de foro. Recientemente se han anunciado algunas audiencias legislativas para otras normas que también se deben presentar en el mes de abril, como es el caso de la Ley de Soberanía Alimentaria, pero en el caso del Código Penal todavía tampoco se ha
hablado la posibilidad de que se realice una audiencia pública donde pueda solicitarse la presencia de ciudadanía. Entonces, en estos momentos son muy limitadas las formas. Y por otro lugar, todavía no tenemos vigente una ley de amparo a los derechos constitucionales, ni siquiera con las limitaciones que este anteproyecto de ley tiene. Entonces, no habría mecanismo procesal abierto para ampararse en términos de derechos constitucionales, ¿no? Porque no está todavía la ley complementaria de la Constitución, que debería haber sido una de las primeras, según también el calendario legislativo. Y también ahí, Joana, en relación justo a lo que vos mencionabas, otra de las preguntas que tenemos es ¿por qué no se hace en este caso una consulta popular o un proceso participativo más amplio, más directo quizás que el que está actualmente vigente para la elaboración del Código Penal, como se está haciendo también con sus limitaciones y demás del contexto con el Código de Familias? Yo creo que la raíz de esa pregunta la responde el informe que hicimos en el Observatorio Legislativo de también Eloy Viera, junto que o sea, con la colaboración de Eloy Viera en el mes de enero. Y tiene que ver con la forma en que funciona la consulta popular en Cuba, porque aún con sus limitaciones, la consulta popular es un privilegio o una posibilidad que tiene solamente el poder de decidir qué leyes se van a someter a consulta y qué no. Es la Asamblea Nacional del Poder Popular la que decide qué leyes se pueden someter a consulta o no. No hay ninguna instancia de organización ciudadana que permita a los ciudadanos solicitar esa consulta. De todas maneras, desde los activismos se está haciendo. Las campañas de denuncia, los artículos de opinión, las reflexiones de los juristas, muchos juristas independientes y de académicos sobre el tema, han destacado justamente por qué llevar a referendo justamente un código que amplía derechos, como es el caso del Código de las Familias. O sea, cuán cuestionable es plebiscitar derechos humanos y derechos que benefician a mayorías o a minorías, pero que son derechos adquiridos. O sea, cuán cuestionable es plebiscitar derechos por un lado y por otro no consultar un código que restringe derechos, porque como bien comentaba Carlos, pues cualquier código penal tiene un fundamento punitivo que implica cierta restricción de derechos, ¿no? Que tendríamos que estar hablando claramente en términos de la rigidez, la legalidad de esa restricción de derechos, porque efectivamente es parte de la función del derecho penal. Entonces es algo que está también en la discusión pública que desde sociedad civil se está llevando a cabo, pero la respuesta es justamente que la modalidad de consulta popular existente en Cuba es, digamos, exclusiva potestad del Estado. No existe forma en que los ciudadanos organizados puedan, ya sea recopilando firmas, ya sea apelando a algún instrumento existente en el ordenamiento cubano, solicitar de manera, cumpliendo los requerimientos, que se someta a consulta. Queda la solicitud y la posibilidad de hacer, digamos, esta campaña de visibilidad y de visibilización, denuncia, exigencia, eso sí, y se está haciendo ya desde los distintos activismos en Cuba. Bien, bueno, muchas gracias. Esas son las preguntas que teníamos desde el público en redes sociales. También gracias a quienes nos han acompañado aquí en Zoom. Los esperamos obviamente para el resto de las actividades que tenemos desde DemoAmLab y reiteramos la invitación a que descarguen este informe y también los informes previos del Observatorio Legislativo de Cuba, en el que hemos ido analizando las diferentes cuestiones que hacen a la actividad de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a cuestiones que se vienen de aquí a los próximos meses, como por ejemplo este código, y vamos a seguir con el análisis, como mencionaba Joana, de la ley de amparo y demás. Así que la invitación a todos y todas para que estén atentos a las actividades de MAMLAT, del Observatorio de Transparencia Electoral, y también agradecerles a nuestros expositores del día de hoy, a Joana y a Carlos, por su tiempo y también por ilustrarnos un poco más y enseñarnos a todos a través de sus conocimientos. Así que les agradezco nuevamente a todos y todas por asistir. Esta reunión va a quedar grabada, la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de DemoAmLab junto a un resumen de lo que hemos estado conversando hoy aquí, y también se las estaremos compartiendo a todos ustedes. Gracias, Vale, y gracias a todas y todos. Gracias, Valentina. Saludos, Joana. Saludos, gracias.